Grabamos, estamos grabando. So we were discussing the idea of number, and that number is one of the noun's properties, and that number is a property of, I'm reading, right? A property of nouns which indicates whether it refers to one or more than one of the kind, right? So therefore, with that idea in mind, we will say that nouns can be singular or plural, right? Number, therefore, is generally expressed by means of a change in the form of the word, that is to say, inflection, right? So we can express number by adding this bound morpheme. So number is one of the noun's properties, and it refers to the idea of singular or plural, right? Singular versus plural, right? So number is generally expressed by means of a change in the form of the noun, therefore by adding a bound morpheme inflectional. This change will also affect the rest of the sentence, therefore syntax. So we know that we will create the idea of number by adding a inflectional suffix. Inflectional suffix. And this inflectional suffix is what we call Z1, right? We also, the slide also states the fact that whenever we change the number, the noun number, we will create a change in the rest of the sentence in terms of syntax, which is called concord. Concord. That is to say, concordancia in Spanish. One very good example of, well, there are plenty of good examples around the idea of concord, is with the differences between plural and singular forms. So for example, if I write down a girl is here, a girl is here is a sentence, is a clause composed of three different phrases. A girl is here, right? A girl is here, right? In which the most important word, I mean, in the first phrase, a girl, the most important word then is girl, right? So this word will be the head. Girl is a noun, therefore this is a noun phrase, acting as a subject. And a is a determiner, is an article, right, acting as a pre-modifier. Then the verb phrase, verb is, has one single element, therefore a verb head, and that's it. I won't explain much about this, and just right now I'm going to state what I want to say. What I want to say is this. If you pay attention, girl, that is to say, the noun, right, is singular. Therefore, and because of that, the determiner, that is to say, the article, a, is also singular. And also, as girl is a singular noun, it also causes the verb to be singular, right? As a recap, there is a concord between the noun, right, the noun's number, and some other elements inside of the clause.
right? Let's see the very same example, but now in plural. In plural, I have to change, right? I must change the number of the determiner and also the one from the verb. So I have to change the article's number. So instead of a, I'm going to use those, which is a plural article. Those girls. So that final S is a Z1, and that's my inflectional morpheme showing plural form. And now I have to change also the form of the verb, changing it from a singular form to a plural form, and I can maintain the rest of the sentence. So in this new analysis, I will also, I will still have these three different phrases. Girls will still be the noun head because that's the most important word. Those still will be a determinate premodifier, and are still be a verb head, as this is a noun head, therefore it's a noun phrase, and it's also the subject, and this is a verb phrase, this is a verb head, this is still a verb phrase, acting as a verb. And as you pay attention, if you pay attention to this, even though I changed the number, they are still having the very same, I would say, analysis, right? The analysis is still the same, but the form is different. In the very first example, the singular example, you can see that there are some concord, or there are some relationships between the noun head and some other elements inside of the very same structure. That is to say, with the determiner and with the main verb. The verb is, right? So as the noun is singular, therefore the determiner is singular, and therefore the noun singular, the verb is singular. But in the example, in the second example, what we have is something different. As the noun is plural, then the determiner must be plural and the verb must also be plural, right? That thing is called concord, concordancia in Spanish. ¿Queda clara la idea? Sí, profe. Perfecto, avanzamos, gracias. In Spanish, the grammatical number of the noun conditions the grammatical number of the corresponding article. ¿Eso es verdad en español también o no? Puedo decir el niño, sí, la niña, sí. Puedo decir los niños, no puedo decir eso. Sí, entonces también es verdad en español. In Spanish, the grammatical number of the noun conditions the grammatical number of the corresponding article, pronoun. Los pronombres también, ¿o no? Si digo los niños, entonces el pronombre que ocupo para eso tiene que ser plural, ¿o no? Los niños, ellos, sí, es plural, es verdad. Entonces, in Spanish, the grammatical number of the noun conditions the grammatical number of the corresponding article, pronoun, adjective. También funciona con los adjetivos, ¿no? Los adjetivos en español, si yo tengo un noun head en plural en español, como por ejemplo niños, y digo niños y un adjetivo, voy a ocupar el adjetivo bonito. Los niños bonitos, sí, también tiene plural, es verdad. Therefore, in Spanish, the grammatical number of the noun conditions the grammatical number of the corresponding article, verdad. Pronoun, verdad. Adjective, verdad. Verb. Los niños no, son. Entonces también es verdad. This phenomenon is called concordancia. In English, the number of the noun affects the articles and pronouns related to it, and the verb only in the third person singular. Es verdad eso, ¿no? In English, the number of the noun, ¿ya? Affects the articles. Sí, ya lo vimos. Si el noun
es singular, entonces el artículo va a ser singular. Si es plural, plural. Y los pronombres. O sea, si el noun es singular, el pronombre es singular. A ver, girl, she. Ah, ya. Girls, they. Ah, sí, es verdad. También es verdad. And the verb only in the third person singular. Entonces, si el noun es plural, no debería tener ningún problema. Y si es tercera persona, ahí sí hay atado. A ver, esto es más difícil. Dice que el concord en inglés afecta a 3 cosas. 1, artículos. No me gusta esa palabra. Se llaman determiners. Articles. Oh, se me está pegando el computador. Vamos, computador, que tú puedes. Articles. Pronouns. Y verbs. Pero solo third person singular. Ok. Ya, los determiners ya los probamos y la prueba está arriba. Pronouns los probamos, o sea, no hemos probado los pronouns. Si digo girls, ¿qué pronombre le va? Le va they, ¿cierto? O sea que girls es plural y they también es plural. O sea, la segunda parte es verdad. Nos queda la tercera parte, que solo afecta a la tercera forma singular, tercera persona singular. Lo que quiere decir entonces de que si digo girls, ¿cierto? Es igual a decir they play, ¿cierto? Si digo girls, it's the very same if I say they play. Si digo girls, si digo girl, es igual a decir she plays. She plays. Ahora voy a cambiar el pronombre, voy a decir yo. ¿Cierto? Therefore, I play. Ahora voy a decir el plural de yo, we. We play. Y con eso me queda claro que solo en la tercera persona singular, o sea, he, she, it, hay un cambio en el verbo. O sea, así también es verdad esto. Estamos hablando de concord adentro de la idea de number. ¿Cierto que sí? ¿Estamos todos bien, no? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Okay, we can move on. Word classes, nouns, number. There are some similarities and differences between inflectional morphemes in English and in Spanish. Similarities. Spanish, English. Manzana, si le junto una S, hago manzanas, therefore plural form. Right? Libro, libros. Cats, cats. Y revés, reveses. Class, classes. Therefore, in these charts, we can see that in Spanish, both in Spanish and English, you have certain similarities when we deal with the idea of plural forms, right?
when we deal with the idea of plural forms, and we usually just add the Z1 to the noun in order to create the plural. So manzana plus Z1, manzanas, table plus Z1, tables. And the very same with libros, cats, and the very same with reveses, classes. The only different thing from the first two examples from the last one is the fact that when your noun ends in this sound, you must add es, right? But it's a matter of phonetics, right? Otherwise, you won't be able to recognize the plural form, right? If your noun ends in, for example, if your noun ends in, for example, this sound, then if you try to create a plural form out of it, you will have, for example, reves, and you need the the E sound in order to state the plural form, right? So reveses. Okay, word classes, nouns, numbers. English nouns ending in Y preceded by a consonant, preceded by a vowel, form their plural, changing the Y into I and adding ES. A lot. Okay, I would say the following. Cuando tenemos un noun y lo queremos hacer de singular a plural, y ese noun termina en vocal, consonante, vocal, y esa vocal es Y, esa Y se borra, se cambia por una I latina y se le añade ES. For example, baby, babies. Tampoco se entiende mucho. Todos vamos bien, ¿no? No, profe, yo tengo ¿Dónde dudas. quedó? ¿Dónde? Cuando estábamos hablando de la concordancia, tengo dudas entre las diferencias del singular y el plural. ¿Cómo funciona con cada uno? Ya, ¿en qué sentido? ¿Dónde? Ahí la estamos mostrando. Es que me perdí en lo del plural, la verdad. Es súper simple, que el sustantivo, el noun, es tan importante que dependiendo de su número va a obligar a otros elementos a cambiar su número para que se asemejen al del noun. Ejemplo, si el noun es plural, va a obligar a los otros, a otros elementos que sean plural. Si el noun es singular, va a obligar a otros elementos a que sean singular. Ah, Se llama concordancia. En inglés, ok. ¿dónde se ve la concordancia? Se ve en tres elementos. Debe haber una concordancia entre el artículo y el sustantivo, uno. Debe haber una concordancia entre el pronombre que reemplaza al sustantivo y el sustantivo que es reemplazado. Y tres, debe haber una concordancia entre el sustantivo y el verbo. Ok, gracias. Ejemplos. Si digo, a girl is here, todo está escrito en singular debido a que el sustantivo es singular. ¿A qué me refiero? ¿Todo está escrito? No, no me refiero a todo, me refiero a tres cosas. Me refiero a el artículo, o el pronombre, o el verbo. En el ejemplo, a girl is here, el sustantivo es girl, singular. Entonces, el artículo tiene que ser singular. Lo miro. A girl. A es singular. De ahí para arriba está bien entonces. Veo el verbo. Is. Is es singular. De ahí para arriba, entonces está bien. Tomo la misma oración y la pongo en plural. Y ahora veo el cambio. El cambio es que ahora dice, those girls are here. Girls es plural. Por lo tanto, tienen que haber cosas que estén en plural, como por ejemplo, el artículo, el pronombre, si es que lo cambiara, y el verbo. Veo girls, está en plural, y el artículo, those. Those es plural, artículo. Está bien entonces. Those girls are. Are es plural. Entonces, verbo plural, sustantivo plural, está bien entonces. Eso.
¿Alguien más tiene una duda antes de seguir avanzando? Si ustedes no dicen que tienen dudas, yo avanzo. No, profe. ¿No? Ya. Profesor, Entonces, dígame. ahí donde puso el artículo en la oración a y those, ¿qué puso abajo? Ah, eso no lo quiero explicar todavía. Te lo digo. Puse det/pre-m. Pero eso es análisis de frase y lo tenemos que ver en la siguiente unidad. Igual lo vamos a empezar a ver de poco ahora, pero por hoy día no quiero caer en explicar eso porque solo te voy a confundir un poquito más. Pero si lo quieres saber de todas formas, es det del determiner / pre-m, pre-modifier. Profe. Gracias. Ok. Dudas, chiquillos. Sí, profe, y el BP es verb phrase. Exacto. Ya. Gracias. Ok. ¿Dudas? ¿Avanzo? Sí, profe. Ok. So, number. Number is a property of nouns which indicates whether it refers to one or more than one of the kind, singular and plural. Dedito para arriba, ya lo vimos. Number is generally expressed by means of a change in the form of the noun. Sí, es cierto. Inflection. This change will also affect the rest of the sentence. Por concord. Syntax. Sí. In Spanish, the grammatical number of the noun conditions the grammatical number of the corresponding article, pronoun, adjective, and verb. This phenomenon is called concord. Hablamos de concord. In English, the number of the noun, that is to say, the concord, affects the article and pronouns related to it, and the verb only in the third person singular. Word classes, nouns, and number, and here we have the ways in which we're going to write them down. That's the only thing it's saying. So basically, the normal form is adding a final S, but if you have a noun ending in the S sounds, you will have to add ES. Les decía que eso es un elemento fonético nomás, porque si yo tengo, por ejemplo, la palabra box, suena en s. Entonces, si quiero decir cajas, o sea, más de una box, lo tengo que añadir esa S. Entonces, el sonido, ¿no? Entonces diría box, y nunca sabría si era singular o plural. Por eso le pusieron la E. Boxes. Lo mismo con la CH. Como catch. Catches. Right? Boxes, catches. Eso. Un poquito más difícil es que las palabras que terminan en Y, la Y vuela y se cambia por IES. Yo lo diría así. Pero cuando son nouns, eso es lo interesante porque play, ¿cachaban eso, no? En el formar el plural, vamos a escribirlo aquí. Formando plural. ¿Cierto? Cierto. O sea, es noun más S. Usualmente, noun plus S. También dijeron que podía ser noun plus ES. ¿Sí? Pero aquí tiene que tener una particularidad. El sustantivo tiene que terminar en un sonido, tiene que terminar en S, X, CH, SH. ¿Sí? Como beach, beach. ¿Cierto? CH y su plural será así. También tenemos noun más IES. Oye, ¿por qué está tan lento este computador? Se me pega todo el rato.
No puedo Profe, cerrar nada. Dígame. profe, ¿usted cree que nos podamos tomar un break? Es que Ah, queda el perdón. baño hace rato. Ya, espérame, déjame terminar acá. Noun plus is, pero ahí el noun tiene que terminar en y, como por ejemplo party. ¿Sí? Entonces, parties. ¿Sí? Tiny, tiny no porque es un adjetivo, po. Da bueno. ¿Cachai? Los adjetivos en inglés no tienen plural ni singular. En inglés, en Ah, ya. español sí. ¿Cachai? Eso, solo terminemos esto y quedamos, y los dejo. Also, most nouns ending in F or FE change F into B. Ah, sí. Noun más BE, ¿cierto? Más esto, así, pero tienen que terminar en F, como leave. Y lo dejaríamos leaves. Creo que queda... Oh, quedan caleta. Ya, paremos aquí. Ya, paremos. 13:10, tomémonos... ¿Cuánto necesitan? 15 hasta las 25. Hasta las 1:25. Ya, profe, Ya, no de grabación. Ya, entonces continuamos. Lo que estamos viendo, lo vuelvo a repetir, es la forma en la cual se escriben los plurales en inglés debido a que hay variaciones, ¿cierto? La forma más común de todas es añadir una S, como los ejemplos que vemos aquí. Luego de eso hay palabras, hay sustantivos en inglés que terminan en Y, entonces se debe hacer un cambio por IES. Luego tenemos los que terminan en F o FE y se les cambia por VES, ¿cierto? Como por ejemplo wives, thieves, knives, ¿sí? Number. Spanish nouns take ES in the plural in the following cases. Esto es solo en español, singular, reloj, comedor, mantel. Se termina en J, relojes. Se termina en R, comedores. Se termina en L, manteles. Muy parecido al inglés. Word classes, nouns, numbers. Spanish, when they end in Y, they also add ES. Ley, leyes, rey, reyes. Also, when they end in an accented vowel, también termina en ES, como rubí, rubíes. Tabú, tabúes. Spanish, nouns ending in Z form the plural with CES, como raíces con C, peces con C. Spanish nouns ending in S do not add the plural morpheme. Lunes, los lunes. Eso es interesante. Claro, porque al parecer la pluralidad proviene del sonido S, la sibilante, voiceless, diría mi profe de fonética. Therefore, el lunes, los lunes, funciona igual. Crisis, tesis. Word classes. Noun, number, irregular plural. Esto es importante porque en inglés tenemos irregular plurals, como por ejemplo los que aparecen acá. There are some irregular plural morphemes in English, como por ejemplo en en oxen, ox, oxen. Como profe, sí, el plural, o sea, el singular de buey es ox, ox, ox. Pero más de un buey es oxen, ¿cierto? Como child, niño, children, n. Alguien dice children's, lo dice mal, porque children ya es plural. Silomorphism for plural, as in sheep. Therefore, decir sheep, oveja, y decir sheep, ovejas, y se dice igual que fish, pescado y pescados. Fish, 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 fish. Interior vowel change. Entonces hay algunos que cambian solo las vocales que están adentro del sustantivo, como fit,
una patita, un pie. Foot, 2. Mice, un ratón. Mouse, 2 ratones. Greek, Latin origin. Syllabus es el plural. Syllabus del latín singular. Syllabi. ¿Sí? Corpus es el singular de corpora. ¿Sí? Y existen un par más, así como alumni, alumni, alumnos y alumno. O otro más como criteria y criterion. Criterio y criterios. Ahora, estos Greek Latin Origin Nouns, ¿los van a ocupar muy seguido? No. Los otros sí, pero como son excepciones, uno al final se los termina, claro, importante la regla, pero uno se los termina aprendiendo más o menos casi de memoria. I would say. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos hablando? De la forma de los plurales. Veamos de género ahora. Word classes, nouns, gender. It is an inherent property of nouns that differentiates between male and masculine and female feminine beings, entities or things in Spanish. So gender in Spanish is a quite big thing, right? It may be marked for morphologically, syntactically, or not at all, but it is inseparable from the noun. In Spanish, by inflection, ending in O means masculine, ending in A means feminine. In Spanish, nouns like estudiante and docente, which may be applicable to male or female human beings, signal their gender by means of the article or determiner used in the noun phrase. El estudiante, la estudiante. Y aquí volvemos a esta cosa que estábamos armando acá y que se las voy a enviar terminando la clase hoy día. Entonces, el primer punto que escribimos acá era nouns, nouns properties, number. Ahora nouns, nouns properties, gender. Gender. In Spanish, in our language, then, si termina en O, masculine. ¿Sí? In Spanish, si termina en A, feminine. Feminine. Pero si termina en E, y aquí quiero que pongan cuidado. Si termina en E, puede ser usado para masculine o feminine. Pero como termina en E, no sabemos si es masculine o feminine. Entonces, ¿qué es lo que dice si es masculine o feminine? El artículo o determinante. ¿Sí? Entonces puede ser la estudiante o puede ser el estudiante. ¿Sí? ¿Dónde se establece el género entonces? En el artículo. Eso es importante. Some abstract nouns formed by adjectives take a neutral article, lo. Oh, eso es interesante. Lo oscuro, lo imposible. Pero eso es claramente un caso especial, ¿no?
Y por supuesto el profe lo va a preguntar en la prueba. Entonces tenemos artículos. Lo que podemos extraer de esto en español, ¿no? Esto es en Spanish, ¿cierto? Sí, en Spanish. Lo que podemos extraer entonces es que los artículos también tienen género. Artículos tienen género. Género. Género, sí. Los artículos también tienen género. Eso quiere decir que hay artículos masculinos y femeninos, ¿cierto? Entonces hay artículos masculinos, hay artículos femeninos, ¿sí? Y hay uno solo que podría ser considerado neutro, ¿sí? Que sería lo, y sería solo con sustantivos, ¿por qué hice una N si está en español? Con sustantivos de adjetivos. O sea, vamos a hacer un ejemplo aquí. Ejemplo, lo oscuro. Y oscuro es un adjetivo ocupado como sustantivo y por eso puede tener este artículo lo, que sería nuestro artículo de género neutro, ¿no? Lo imposible. As a summary in Spanish, gender produces effects on the concord of articles, adjectives, and pronouns. The most important difference with English is that it is usually expressed in a change in the form of a word. That is to say, in Spanish, gender is marked syntactically in the noun phrases, or morphologically by means of a masculine or feminine inflectional morpheme. Interesante eso, voy a detenerme en este párrafo, lo voy a ñoñar un poquito. The most important difference with English is that it is usually expressed in a change in the form of a word, right? That is to say, in Spanish, el género es marcado sintácticamente en una noun phrase como a través del concord, como a través del cambio necesario para hacer concordancia de género entre el artículo, el adjetivo y el sustantivo. Entonces hay un cambio sintáctico. O morfológicamente, by means of a masculine or feminine inflectional morpheme. Claro, porque esta referencia entonces al género en español puede provenir, supongamos que tenemos un sustantivo que termine en E. Entonces si termina en E no sabemos si es masculino o femenino, como por ejemplo estudiante. ¿Cómo sé yo que estudiante se está refiriendo a hombres o mujeres? O su incidencia de género puede ser a través de concordancia, por lo tanto un elemento sintáctico. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedo establecer que estudiante se refiere a un hombre o a una mujer a través del artículo que lo antecede, ¿cierto? Si el artículo es femenino, entonces la palabra estudiante refiere a mujeres, ¿cierto? Las mujeres, las estudiantes, la estudiante. Pero al revés, si quiero referir a un nombre, tengo que tener la concordancia con el artículo, o sea, tengo que decir el estudiante, los estudiantes. Entonces, de esa forma, establezco uno, que en español, el establecer género puede ser realizado de forma sintáctica, ¿cierto? A través de la presencia de concordancia. Punto. 2. Establezco también que el género puede ser establecido a través de la morfología de la palabra, a través de un morfema inflexional. En este caso, ¿por qué inflexional? Porque cuando ponga ese morfema allí va a seguir siendo un sustantivo, no lo voy a cambiar de categoría, y ese morfema solo dirá y solo añadirá la idea de femenino o masculino. ¿Cuál es ese morfema? La vocal O, A, ¿cierto? Entonces si digo camarero, hombre,
camarera, mujer. ¿Dudas? Porque dije un montón de palabras técnicas. Ya. In English, the connection between the biological category sex and the grammatical category gender. Oh, se fueron en esa. In English, the connection between the biological category sex and the grammatical category gender is very close, as natural sex distinctions determine English gender distinctions. Ya, eso no dice nada nuevo. In English, gender produces effects in the concord of pronouns and possessives. Ya. Word classes, nouns, categories. Nouns can be classified into categories. Ah, ya estas son otras categorías. Ya, eso es todo. Final entonces, en inglés, el género lo establece concordancia con pronombres y posesivos y los artículos. Hay artículos en inglés que tengan género, no, the boy, the girl, this boy, this girl, no tiene género. That boy, that girl, no tiene género. Those boys, those girls, no tiene género. Los artículos no tienen género. Los adjetivos tienen género. Pretty boy, pretty girl, no. Smart boy, smart girl, no. Los adjetivos no tienen género. Entonces, ¿cuál marca el género, no? El género lo marca probablemente si es que hubiera diferencia en el sustantivo, pero sí en el pronombre. En el pronombre tengo que generar un género. Porque digo, boy, no puedo cambiarlo por she. Tengo que cambiarlo por boy, por he, ¿no? Y eso es interesante. Eso es interesante. Entonces, en el español, como lo vimos, entonces hay a lo menos dos formas de marcar género, ¿no? Sintáctica y morfológica. En inglés es solo una relación de... Es solo una relación mucho menor, diría yo, ¿no? ¿Por qué digo menor? Porque hay menos formas, ¿no? Y no son tan graves. Creo que no afecta de manera consecutiva a tantos elementos. Eso. Como los pronombres, ¿no? Porque el reemplazo. No estoy diciendo que un pronombre no signifique mucho, significa muchísimo. Pero me refiero a que sistemáticamente el cambio de género no genera tanto problema, ¿no? No requiere de tanto cambio consecutivo. Eso es lo que digo. ¿Dudas para salir de la idea de género y sustantivo? Teacher, the word can be changed in terms of the gender. O sea, puede cambiar dependiendo del género. Los estudiantes, the students. Claro, Es pero algo que... el punto es que, mira, muy interesante tu pregunta, qué buena pregunta. Vamos a analizar esa frase nominal que usted dijo, ese sintagma nominal que usted dijo. En español, la frase los estudiantes, ¿cierto? En inglés, la traducción de eso, ¿cómo sería? Podría ser algo así, podría, yo no soy traductor, yo no sé traducir bien, ojo, pero podría ser, ¿cierto? Cierto. Aquí los quiero todos atentos porque aquí voy a hacer el resumen de todo. Los estudiantes de students, español, inglés. ¿Cómo sé si los estudiantes son hombres o mujeres en la frase en español? ¿Qué es lo que me indica? ¿Que son hombres o mujeres? El artículo, si lleva un la, un el.
Entonces, en esta frase, muchas gracias, en esta frase, frase nominal, frase sustantiva, noun phrase en inglés, ¿cierto? Tengo mi noun, que es la palabra más importante, y este artículo, un determiner, premodifier, que acompaña y especifica a este sustantivo, ¿no? En español, entonces, la referencia al género en esta frase es una referencia sintáctica. ¿Por qué es una referencia sintáctica? Les pregunto a ustedes. Yo lo dije recién, hace 2 minutos atrás. Puede ser pregunta de prueba. ¿Por qué en la frase los estudiantes la referencia al género es una referencia sintáctica? ¿Alguien, alguna idea? No necesito que me den la respuesta súper ultra correcta, solo quiero ver si acaso pueden moverse a través de los conceptos que vimos. Eso puede ser más de una persona también. Porque Si los me la quieren artículos decir. igual tienen género, profe. ¿Por qué? Porque los artículos igual tienen género. En español sí. Ya, de ahí vamos construyendo bien. Los artículos en español tienen género. Ya, pero a esa respuesta le falta. ¿Por qué los estudiantes es una referencia sintáctica? Uno de los motivos es que los artículos en español tienen género. Pero falta más. La concordancia, Cristian. ¿Qué pasa con la concordancia? Tienen que estar como relacionadas. Que si uno es Hay una- plural, todo tiene que ir como en plural. O si uno es singular, todo tiene que ir en singular. Claro, pero mira, la concordancia es, o concordancia, el efecto en gramática de concordancia significa que la presencia de un elemento influye en la forma o presencia de otro elemento. ¿Sí? Entonces, con esto te estoy contando que hay diferentes tipos de concordancia. Hay una concordancia de número, ¿no? En la que si el sustantivo es plural, hay otros elementos que tienen que ser plural. Pero en español también hay una concordancia de género. O si el sustantivo es femenino, hay otros elementos que tienen que ser femeninos. En este caso, los estudiantes es una frase sustantiva, es una noun phrase en español, en la cual estudiantes no tiene un género por sí mismo. El sustantivo es uno de los pocos ejemplos en los cuales no tiene género por sí mismo. Por lo tanto, para saber su género, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tiene que estar acompañado de un artículo. Ya, la compañera dijo, ¿qué fue lo que dijo de los artículos? Que tenía género. Que los artículos tienen género. Entonces, ¿por qué hay una referencia sintáctica al género? Solo falta esa parte. Chiquillos, sintaxis. ¿Se acuerdan de lo que era sintaxis o no? Lo vimos en El el... estudio de posición de las palabras o las oraciones. Exacto, es el estudio de la posición. Por lo tanto, ¿por qué la referencia es sintáctica?
Es porque el género lo establece la relación existente entre el artículo, la posición del artículo, el artículo, y el sustantivo. El sustantivo no marca el género. ¿Qué es lo que marca el género? Esta relación de concordancia sintáctica entre el artículo y el sustantivo. En este caso particular. ¿Queda claro eso? Profe, ¿lo podría repetir, por Sí. favor? Pero podría repetir eso, por favor. Que en el ejemplo de los estudiantes, el género se establece a través de una relación sintáctica, ¿cierto? En la cual la concordancia entre artículo y sustantivo nos permite reconocer el género del sustantivo, debido a que estudiantes termina en ES. No tenemos referencia a género dentro del sustantivo. La referencia al género la establece la concordancia entre el artículo y el sustantivo. Y esa concordancia es un elemento sintáctico, porque tiene que ver con el ordenamiento de los ítems lingüísticos. ¿Se acuerdan cuando les dije que las pruebas en gramática son todas acumulativas o no? Porque lo que ya viste se sigue viendo para adelante sin parar. Todo el tiempo. ¿Queda claro? Sí, profe, ahora sí. Bacán. Ahora, the students. ¿Cómo llevo al género en the students? En inglés. Por supuesto, ¿Sería con lo el resto de la dice, oración? lo dice acá. Con el resto de la oración, the students are handsome. Mira, no tenía ninguna referencia a ningún género. The students are handsome. No hay ninguna referencia a género en ninguna de esas palabras. ¿Qué nos dicen esas palabras? Nos dicen que the students, o sea, son más de un student, are más de un student handsome. Y esa es una calificación, ¿no? Pueden ser hombres, mujeres, no sabemos qué son. ¿Cómo sabemos qué son? Revisen esto. Aquí dice cómo se sabe. Ya, pero lo cambiamos, Patricio, por beautiful, da lo mismo. Buscamos un adjetivo que se ocupe para los dos. ¿Cachai? O en R5 le ponemos un número y también da lo mismo. ¿Cómo sabemos, en este caso particular, de qué género estamos hablando? Revisaron acá, ¿cierto? Dado, sí se puede, pero tienes que hacer un reemplazo. En English, estoy leyendo esto. In English, gender produces effects in the concord of pronouns and possessives. Entonces, la única forma en que yo pudiera saber de qué rayos estoy hablando es que cambie de students por un pronombre. They are handsome. They are, no quedamos de mismo de nuevo, mira. They are handsome. Sí, quedamos de mismo de nuevo. Porque si solo fuera singular me daría el pronombre, me daría el género. The student is, y ahí sí, he is, she is. Ahí nos daría. Pero si es plural, no nos vuelve a dar género. ¿Qué nos dice esto entonces? ¿Qué nos dice esto entonces? Que el género está mucho, la idea de género, está mucho más arraigada en el español que en el inglés. ¿Cachai? Que en inglés sí tenemos las posibilidades de poder referirnos, a lo menos en plural, a grupos de personas y no referirnos a su género, sino solo al número de ellas. Eso.
Podríamos establecer, claro, sí, Patricio, podríamos establecerlo, pero es algo muy arriesgado porque, y si después descubrimos que en otra rama de la lingüística, en el inglés, no sé, análisis de discurso, por ejemplo, que es cuando se estudia cómo la gente habla, ¿cachai? Y descubrimos que ellos son muy machistas con, no lo sé, ¿cachai? Entonces, claro, a lo menos sintácticamente, como lo que estamos viendo acá, el inglés es más neutro o tiene menos referencia al género que el español. Pues eso, a lo menos, diría yo. ¿Cachai? Pues yo no me atrevo a decir en todo, ¿cachai? Porque en todo yo no conozco todo. ¿Cachai? Ese es el efecto Dunning-Kruger, o algo así se llamaba, creo. Que a más uno sabe, menos seguro está de lo que sabe. Entonces yo no estoy seguro de que el inglés sea más neutro que el español, solo digo que aquí pareciera ser así. Claro, claro, en la pluralidad el inglés tiende a reconocer el número más allá y el español el número y el género. Eso. ¿Sí? Eso. Ya, word classes, word categories. Esto también es como de quinto básico, así que lo vamos a leer nomás. Word classes, nouns, categories. Nouns can be classified into categories. Davor, sí, pero es que en el ejemplo que estás dando, estás estableciendo que son nombres con una palabra que hace relación directa a ellos. ¿Cachai? El punto es que la pregunta es si en español puedo hacer lo contrario. O sea, si en español puedo decir cosas y que nunca sepan si eran hombres o mujeres. Porque en inglés yo sí puedo. ¿Cachai? Ya. Sí, sí Esa, entiendo. esa es la diferencia. Ya, vamos a word categories and nouns. Nouns can be classified into categories: naming, grouping, counting, tangible, intangible, essence. Naming. Nouns usually name somebody or something. Depending on what they name, they are further divided into proper and common nouns. Sustantivos propios y comunes. Proper and common nouns. This subdivision is valid for both English and Spanish. Entonces, los proper nouns identify and single out a real or imaginary individual, character or entity, geographical place or time-related construct. Proper nouns, nombres. Common nouns, cosas. Identify and single out animated beings, inanimate things, abstract things, or objects. Nada nuevo. Grouping, individual and collective nouns. If a noun refers to just one entity, it is classified as an individual noun. If it refers to more than one of a kind, forming a group or set, it is a collective noun. ¿Eso cachan eso, no? También es de language, de inglés normal, así como taller de inglés. Los collective nouns, ¿los cachan? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya. Hay palabras o hay sustantivos que son plurales en esencia. Uy, ya, entiéndanme la idea. Un sustantivo puede ser individual o colectivo. Si es individual, hace referencia a una persona y puede ser plural. O sea, gato. Gato significa un gato. Gatos significa más de un gato. ¿Sí? Sí. Pero, por ejemplo, bees puede ser, siempre que digo bees me refiero a más de uno. Estoy aquí. Este es el ejemplo que estoy mostrando aquí, bees. ¿Cachai? Si yo digo bees, ¿cierto? Abejas, siempre me refiero a más de una abeja. En español, esto es súper raro porque no existe en español. En español, yo tengo abeja, singular, una abeja. ¿Sí? Y tengo abejas, más de una abeja. En inglés tengo abejas. ¿Sí?
A swarm of bees. Entonces, decir bees es igual a decir a swarm of bees, el montón gigante. Hienas es igual a decir a cackle of hienas. Apes, a shrewdness of apes. Otters, a raft of otters. ¿Sí? Entonces hay sustantivos colectivos y sustantivos individuales. Police, a policeman, pero digo police general, también es colectivo, porque no sé cuántos policías son, me refiero al cuerpo completo de la policía. Eso. Los counting, if a noun, vaya sigo, can take the indefinite article an, or if they can take a plural inflection, then they are countable. Otherwise, they are uncountable. ¿Cachas la diferencia entre sustantivos contables e incontables? ¿Sí? Ya. Entonces, si el sustantivo lo puedo hacer plural, o sea, le puedo pegar el Z1, contable. Si al sustantivo no le puedo pegar el Z1, incontable. Una forma. Segunda forma, como lo aprendí yo. Si al sustantivo lo puedo contar con números, 1, 2, no sé, un perro, 2 perros, 3 perros, 4 perros, contable. Si no lo puedo contar con números, incontable. O sea, un agua, 2 aguas, 3 aguas, 4 aguas. No puedo decir eso, ¿cierto? Al agua necesito algo que lo contenga. Un vaso de agua, 2 vasos de agua, 3 vasos de agua, ¿cierto? Lo mismo con arena. Una arena, 2 arenas, 3, no digo, no se puede, son sacos. Un saco de arena, 2 Profe. sacos de arenas, ¿sí? Los uncountable nouns y countable nouns lo he visto antes, es como los countables son lo que se pueden contar y los countables lo que no se pueden contar, lo que no son contables. Por ejemplo, uncountables son one rice, two rice. Uncountable serían los que no son contables. Por ejemplo, algo referido a cierta cosa no contable. Mira, lo que yo digo es esto, es que a mí me lo explicaron hace mucho tiempo atrás de esta forma. Hay elementos granulados, mira lo que te voy a decir, granulados o líquidos que no los puedo contar de a uno, sino que los tengo que contar, cuando los cuento a través de lo que los contiene. Ejemplo, el agua. El agua yo no la puedo contar con números solamente, así como un agua, 2 aguas, 3 aguas, 4 aguas. No puedo contarlo así. Sí, porque es un elemento líquido, entonces necesito algo que lo contenga. Entonces, cuando yo lo cuento como un vaso de agua, 2 vasos de agua, o botella, ¿cierto? Como lo dice Patricio, one bottle of water, ¿cierto? O por litros, 1 liter of water, ¿cachai? No puedo contarla sola, sino en lo que lo contiene. Todo lo que ocurra así será incontable. Todo lo que es contable, ¿cierto? Es lo que le puedo poner un número, así como una oveja, 2 ovejas, 3 ovejas, 4, un papel, 2 papeles, 3 papeles, 4 papeles, ¿cachai? Esa es la gran diferencia. En términos gramaticales, entonces, a lo incontable no tiene plural. ¿Cierto? Eso. Por ejemplo, profe, a mí me dieron un ejemplo en la media, que era que yo no puedo separar un líquido en los incontables. Si yo veía, no sé, una mancha de aceite, no puedo decir tantas aceites. Entonces, no es contable. Pero si yo veo una botella de aceite, puedo decir claramente que es una unidad de aceite. Pero una Claro. mancha no la puedo describir. Claro, spot, just spot. Claro, no tendría forma contable. Claro, sí, bien, buena. Buena. Que con la arena, lo mismo. Yo no puedo decir, aquí hay 1000 granos de arena. Pero sé que hay arena.
Entonces, sé que es incontable. Claro. Claro, exacto, sí. Mira, yo para evitar confusiones prefiero esta idea de si tienes que contarlo en elementos que lo contengan, es incontable. Davor, tú habías levantado la mano. Ah, no. Se me fue el dedo nomás. Ok, ya, tranqui. ¿Cachai? Así que eso, contable, incontable. Luego, otra categoría de los sustantivos, hagamos el resumen rapidito de las categorías de los sustantivos. Existen los sustantivos comunes y propios, common and proper nouns. Existen los individuales y colectivos, individual and collective. Existen los contables y incontables, countable, uncountable. Existen los tangibles e intangibles, concrete y abstract. Si son concrete, los toco. Si son abstract, no los puedo tocar. Eso es todo. O sea, love, ¿cierto? Love, amor. ¿Puedo tocar el amor? No, no puedo tocar el amor. Es abstracto. Eso. Y eso es todo. Emotions. La parte más dura, más difícil de toda esta cosa, claramente es la parte de género y número, ¿sí? Pero las categorías de los sustantivos la encuentro más o menos fácil, ¿ya? Eso. 206. Les voy a enviar entonces ahora un par de cosas que vamos a hacer ahora y las vamos a revisar ahora. UDLA, turururum, English, Grammar 1, Slides, Materials, Nouns. Ya. Les voy a enviar esta guía que la vamos a hacer ahora, ¿sí? Y les voy a enviar este papelito que grabamos ahora. Denme un segundo, se lo envío al tiro. Voy a pausar la grabación. Estamos grabando. Proper nouns in English. Entonces ponemos John, ponemos Lucy, ponemos... ¿Qué más podríamos poner? Podríamos poner United States of America, podríamos poner Chile, podríamos poner América. Y eso, y al otro lado, house, car, pen, pencil, whatever. En español lo mismo, ¿no? Siento que ahí no hay tanto problema. Task 2, classify the following nouns into the categories in the table below, Some of them may go under more than one category. So, hepatitis. ¿A dónde pusieron eso? Yo lo dejé en proper el primero. Sí, pero mira, consejo sano. Siempre vamos a ir a Cambridge Online Dictionary si es que tenemos dudas. Cambridge Online Dictionary. Siempre vamos a ir ahí si es que tenemos dudas. Y vamos a poner hepatitis. Y en inglés, ¿cierto? Ahí pusimos en inglés, nos va a dar ahora en inglés qué es lo que significa esta cosa. Noun U. ¿Qué significa U? ¿Qué significa? Incontable. Incontable, ¿cierto? Uncountable. ¿Sí? Sí, entonces voy. Hepatitis es incontable. Ahora voy acá y pongo en proper hepatitis y en incontable también lo coloco. ¿Sí? Aquí hay un error. Certainly no es un noun.
Es un adverbio. Exacto, exacto, muy bien. Todo lo que termine en ly es adverbio. 99.9 periódico de las veces. Gracias. Doctorado. ¿Dónde irá doctorado? Un doctorado, doctorado se cuenta, es contable, es proper porque es el nombre de alguna cosa. Un doctorado, dos doctorados es contable, es concreto, ¿lo puedo tocar un doctorado? Creo que no, es abstracto, es individual o colectivo, es individual, eso. John Doe es un nombre, o sea, es proper, un John Doe, dos John Doe, creo que se puede contar aunque suene raro, ¿no? Sí, también es contable. ¿Es individual o colectivo? Es absolutamente individual. ¿Es concreto o abstracto? Es concreto porque yo lo puedo ver. La palabra cicatriz, una cicatriz, dos cicatrices, tres cicatrices, es contable. Si es contable, la veo, la toco, es concreta, ¿cierto? Es individual, o digo, es un grupo de cicatrices, no, es individual. Yo diría que es común, ¿no? Bueno, y así con el resto. No es tan difícil. Aprendizaje de este ejercicio es que los sustantivos tienden a caer en más de una categoría. Eso es también importante. ¿Sí? No es que sean solo de una categoría, sino que tienden a caer en más de una categoría. Ok. Da 5 ejemplos de las diferentes formas que los sustantivos muestran plural en inglés. Incluye sustantivos que son iguales en inglés y que son iguales en singular y en plural, o sea, zero plural. ¿Qué ejemplos vieron? Sheep, ¿Cómo, perdón? No lo entendí. sheep, Ya, sheep, ¿cierto? Ese sería el zero plural. 1. Faltan otros 4. fish, Fish, sí, pero mira, dice, give 5 examples of the different ways. Different ways. ¿Qué es lo que nos está pidiendo este ejercicio? Este ejercicio nos está pidiendo esto, chicos. Nos está pidiendo dar un ejemplo por cada una de estas formas en las cuales se hacen plurales en inglés. Entonces, desk, desks. Listo, ahí está la que trae la S. Y después ahora falta una que venga con una ES. Box, boxes. Y así como pitch, pitches. Después la que le falta la Y, body, baby, body, bodies, baby, babies, city, cities. Después la que trae la F y se cambia. Thief, thieves. Knives, knife, knife, cuchillo, knife, knives. ¿Cachai? Y finalmente el zero plural, que son las que no cambian. Eso era todo lo que pedía ese ejercicio. ¿Okay? 4. In which ways are English and Spanish nouns similar? Explain and give examples. ¿En qué son similares los sustantivos de inglés y de español? Yo puse que ambos no marcaban género por sí mismos. No, los de español sí marcan género por sí mismos. Yo digo, no sé, po. Digo, gato, gata, perro, perra, elefante no porque termina en E. León, leona. En español es mucho más marcado el género que en inglés. ¿Alguien tiene alguna otra idea de cómo serán similares los sustantivos en inglés y en español? Que ambos deben tener concordancia. Excelente, ambos generan concordancia, muy bien. They are similar in the way that describe something depending what they describe it. If it's a proper noun, it's used to talk about specific ideas, things, names. On the other hand, no es in the, es on the other. On the other hand, con on, es una fixed phrase. On the other hand, common nouns talk about generic people, places, things, the same way that they are used in Spanish. Sí, eso es una buena,
que su categorización es la misma entre proper, common, collective, individual, abstract, concrete, countable y uncountable. Ahí hay dos cosas similares. Concordancia y las características. Eso. Bueno, creo que eso es suficiente. Y esto es solo mucha pega, pero no es necesario hacerla completa, es solo para que podamos seguir trabajando la idea de la clasificación nomás. Underline the nouns in the following passage, then classify them just like in the second task. Michael Bastland, ahí tenía un noun. Aclara, de entrada, creo que esa entrada es un noun también, hay que revisarlo. Que él, ese no es un noun, es un pronombre, es un epidemiólogo, 1, biólogo, 2, estadístico, 3, ni alguien, hay que revisarlo, creo que también podría ser un noun, o podría ser un pronombre quizás, con una experiencia, en el coronavirus otro. Pero sí, un periodista, ahí hay otro, por los números, listo, y asesor otro, del Centro Winton para la Comunicación de Riesgo y Evidencia de la Universidad de Cambridge. Eso es un lexema gigante, pero con hartas palabras entre medio. Centro, Winton, comunicación, evidencia, universidad, Cambridge, Inglaterra, autor, libros, creo que riesgo también, números, discusión, pública, tigre, paseo, jungla, estadística, Andrew Dillnot. Que lo marque, que lo mande resuelto. ¿Qué cosa labor? El ejercicio completo me voy a demorar 4 años, por la idea es que usted lo haga. No, pero por lo menos alguna que otra parte de los primeros tasks. No sé si podría. Colocar ejemplos. Bueno, lo voy a intentar. Con el siguiente grupo lo voy a intentar hacer junto con ellos y después mando lo que hagamos. Porque tenemos que hacer lo mismo. ¿Ya? Eso, ¿qué más podríamos decir de nouns? Quedan 9 minutos. Entidades, yo lo resumiría así, chiquillos. Los nouns son entities, o abstractas o concretas, ¿sí? Entities. Lo importante de los nouns en inglés es que son los que se pluralizan. Ellos se vuelven plurales. Los adjetivos no son plurales, no se vuelven plurales los adjetivos. Nadie dice beautifuls. Nadie. Sustantivos, entidades, se clasifican, ¿cierto? Y esa clasificación siempre es en un tándem, en una contraposición, ¿no? Entonces hay proper, common, ¿cierto? Hay concrete y abstract, hay individual y collective, hay uncountable y countable, ¿cierto? Siempre una y otra, por ese lado. Los adjetivos tienen número, se pluralizan, tienen género, son masculinos o femeninos. En inglés es menos marcado y existe la posibilidad de trabajar con sustantivos que quizás no lo marcan tanto. Entonces, cuando el sustantivo no marca género, el género lo marca de dos formas, a través de una concordancia sintáctica, ¿cierto? O a través de un elemento morfológico, ¿no? Si es concordancia sintáctica, el género se marca, o el número también se marca a través de la aparición de otros ítems dentro de la misma frase. O inclusive entre frases. Puede ser también que el número o el género lo marque, el número en español, en inglés, el número y el género en español lo marque también el verbo, que es otra frase. Importante también decir que los nouns son los heads dentro de una noun phrase, cosa que tenemos que revisar. Los nouns son, bueno, cuando hablemos de frase vamos a ver qué lo modifica y qué lo postmodifica, pero dentro de una noun phrase existen otros elementos, eso es lo que quería decir. Que los nouns pueden ser categorizados y difícilmente caen solo en una categoría, puede que caigan en muchas categorías.
O sea, podemos tener un proper noun que sea concreto, que sea individual, que sea contable. ¿Sí? Funciona un poco desde esa perspectiva, no que sea solo esto. ¿Sí? Y el último ejercicio, como es un contexto mucho más grande, es para que nos demos cuenta que los nouns aparecen o se usan en innumerables secuencias a través de un texto. No solo aparecen como sujeto, sino también en otros lugares, de otras formas, haciendo otro trabajo, que también lo vamos a ver cómo se hace. ¿Ya? ¿Alguna duda de lo que vimos hoy día? Final, antes de que guarde el video, lo vea y ahí tenga muchas más dudas para la próxima clase. No, profe. Ya, entonces, resumen el que acabo de hacer. Voy a dejar de grabar, estoy dejando de grabar en este momento.